¿Alguna vez te han insinuado que la reflexión es peligrosa? ¿Que cuestionar lo sagrado es una afrenta a la divinidad? ¿Que tu curiosidad es una falta? ¿Que tu incertidumbre es traición? Te inculcaron que en el paraíso un individuo consumió un fruto vetado y sumió a la humanidad en la condena. Te relataron esa narración como si fuera verídica, como si fuese el origen de tu remordimiento, de tu sufrimiento, de tu humillación por existir. Pero nunca te desvelaron lo que verdaderamente estaba en juego. Jamás te informaron que el asunto no radicaba en un árbol, ni en una manzana, ni en una acción de rebeldía. Se trataba de un tema considerablemente más trascendental, algo que al entenderlo lo modifica todo, puesto que ese árbol no era un vegetal, ese fruto no era un alimento, y ese descenso no fue una caída, fue una determinación premeditada de dominio, de subyugación de la mente, de manipulación teológica. Y lo más sorprendente es que un hombre lo percibió, un intelectual que fue excomulgado, expulsado, eliminado del registro histórico por pronunciar en voz alta lo que todos conocían en silencio. Baruch Spinoza y su descubrimiento sobre el Génesis no solo desmantela el relato de la culpa primigenia, sino que expone el mecanismo completo de sometimiento que ha operado sobre tu conciencia durante siglos. Si alguna vez te sentiste dividido entre lo que te enseñaron y lo que sentías interiormente, entre el dogma y tu lógica, entre obedecer y comprender, entonces este mensaje es para ti, porque lo que sigue no es una hipótesis, es una emancipación, una claridad que cercena como un filo las cadenas invisibles que te encadenaron desde la infancia. Y si sientes que tu familia nunca te comprendió, que siempre fuiste singular, que tu manera de ver el mundo te separó de los tuyos, quiero que sepas algo. No estás solo, no estás extraviado, y no eres culpable por meditar. Lo que sentiste siempre fue sensato, lo que intuiste siempre fue la verdad, y hoy le pondremos denominación. Le daremos estructura, reconstruiremos lo que te quebraron. Porque al finalizar de escuchar esto, no volverás a interpretar el Génesis del mismo modo. No volverás a experimentar remordimiento por ser humano. Y no volverás a consentir que nadie domine tu conciencia con historias de castigo celestial. ¿Estás preparado? Entonces inspira profundamente, puesto que lo que viene a continuación desmantela todo. Desmantela centurias de engaños edificados ladrillo sobre ladrillo, hasta formar una estructura de culpa tan alta que ya no puedes divisar el firmamento. Desarticula sistemas de potestad que funcionan desde el miedo, desde la amenaza, desde la promesa de pena perpetua, si te atreves a utilizar tu propia mente. Disuelve la narrativa que te indujo a creer que naciste defectuoso, que llegaste al mundo con un gravamen que nunca podrás saldar, que tu esencia humana es una transgresión contra lo divino. Y cuando algo tan inmenso se desmorona, cuando un embuste de esa magnitud se revela, tu existencia entera se transforma. Ya no eres el mismo, ya no puedes creer con candidez, ya no puedes acatar sin interrogar. Y eso es precisamente lo que ellos temían, que un día despertaras, que un día vieras con nitidez, que un día te dieras cuenta de que todo lo que te enseñaron sobre el pecado inicial fue diseñado para controlarte, para mantenerte subordinado, para que nunca descubrieras tu auténtico poder, el potencial de tu razón, la fuerza de tu conciencia, la capacidad de observar la verdad sin intermediarios. Pero ese instante llegó, ese instante es hoy, y no hay retroceso. Porque una vez que observas, no puedes dejar de observar. Una vez que comprendes, no puedes fingir ignorancia. Una vez que despiertas, no puedes volver a dormir. Y eso te ubica en un territorio incómodo, un sitio solitario, un espacio donde ya no armonizas con los que persisten en creer, pero también te posiciona en un punto de fortaleza, un lugar de claridad, un sitio desde donde puedes ver el escenario completo. Y cuando ves el juego, cuando entiendes las reglas, cuando comprendes quién lo concibió y con qué fin, entonces ya no eres una pieza
en el tablero. Te conviertes en alguien que puede optar por no participar. Y esa es la libertad más intimidante y magnífica que existe. El Génesis relata que, al inicio, el Creador estableció un jardín impecable. En ese paraje situó 2 especies arbóreas. Una otorgaba la existencia perpetua, la otra el saber del bien y del mal. Y le indicó al ser humano: puedes nutrirte de todas las plantas, excepto de esa. No comerás del árbol del conocimiento, porque el día que lo hagas, perecerás. Esa es la anécdota que te transmitieron, pero nadie te interrogó. ¿Por qué el Altísimo pondría un árbol prohibido en un entorno perfecto? ¿Por qué diseñar algo peligroso y dejarlo al alcance de seres ingenuos que desconocen el riesgo? ¿Por qué amenazar con la muerte si aún no existía el concepto de fallecimiento? Y más relevante aún, ¿por qué restringir el entendimiento? ¿Qué clase de deidad teme que sus criaturas distingan entre lo correcto y lo incorrecto? ¿Qué clase de padre afectuoso castiga a sus hijos por desear aprender, por anhelar entender, por aspirar a evolucionar? Estas cuestiones no constituyen herejía, son raciocinio, son coherencia. Son la única forma honesta de leer un escrito sin someterse a él ciegamente. Y Spinoza las formuló, todas, ante los líderes religiosos de Ámsterdam, ante la autoridad clerical que aguardaba acatamiento silencioso, ante una comunidad que había cimentado su identidad completa sobre la obediencia incondicional a los textos sagrados. Y lo que descubrió fue demoledor, ya que el árbol del conocimiento no era un espécimen material, no era una planta con raíces en la tierra del Edén. Era un símbolo, una representación, una alegoría que los escribas del Génesis emplearon para encriptar algo que no podían expresar abiertamente, algo que era demasiado riesgoso para manifestar de forma literal. ¿Y qué era ese algo? El despertar de la conciencia humana, la capacidad de pensar por cuenta propia, la facultad de cuestionar, de dudar, de analizar, de no doblegarse. El árbol del saber era el juicio crítico, y el fruto prohibido era la razón, el poder de discernir, la destreza de ver más allá de lo que te narran, de penetrar bajo la capa de las versiones oficiales, de interrogar incluso al propio Dios. Y consumirlo no fue una transgresión, fue una transformación. Fue el momento en que el ser humano cesó de ser un autómata obediente y se convirtió en un ente consciente. Fue el instante en que la humanidad ejecutó el salto de la ignorancia a la sensatez, de la sumisión al escrutinio, de la adhesión ciega a la búsqueda de la verdad. Pero, evidentemente, para quienes erigieron las organizaciones eclesiásticas, para quienes requerían mantener el dominio sobre las multitudes, ese era el peor escenario concebible, el panorama que debían eludir a toda costa, ya que un individuo que piensa no obedece sin preguntar, un individuo que razona no acepta dogmas sin pruebas, un individuo que despierta no se somete a sistemas de potestad que operan desde el terror, desde la amenaza, desde el remordimiento. Entonces, lo que hicieron fue asombroso, perverso, brillante, pero asombroso. Convirtieron la iluminación en pecado, transformaron la razón en culpa, convirtieron el acto de reflexionar en el origen del mal humano, tomaron tu más grande atributo y lo convirtieron en tu mayor vergüenza, tomaron tu facultad de discurrir y la tornaron en la causa de tu desgracia, tomaron tu natural anhelo de saber y lo redefinieron como altivez, como soberbia, como la falta primordial que ensució a toda la estirpe humana. Y desde entonces llevas siglos portando esa falsedad, siglos percibiendo que tu curiosidad agravia al Creador, que tu duda es deslealtad, que tu aspiración a la verdad es arrogancia, que interrogar es arriesgado, que cuestionar es inmoral. Y todo eso fue instaurado intencionadamente, no por descuido, no por casualidad, no por una lectura errónea, sino por propósito, por mecanismo de control, por la necesidad de mantener a la humanidad en un estado de sometimiento perpetuo.
puesto que una humanidad que no reflexiona es una humanidad que obedece, una humanidad que vacila de sí misma, es una humanidad que necesita salvadores externos, que necesita autoridades que le dicten qué pensar, qué creer, cómo existir. Una humanidad que carga remordimiento es una humanidad que retribuye, que se subordina, que entrega su poder a quienes prometen redención, salvación, liberación de esa culpa que ellos mismos implantaron. Y esa fue la estratagema, la artimaña más ingeniosa y nefasta de la historia humana: convertir tu mayor don en tu mayor pecado, convertir tu facultad de razonar en la causa de tu derrota, convertir tu despertar en tu castigo, y luego ofrecerte la salvación a cambio de tu autonomía. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que pensar era perjudicial? ¿Que preguntar era arriesgado? Déjamelo en los comentarios. Anhelo leer tu experiencia, porque si esto te indujo a reflexionar de otro modo, si algo resonó en tu interior como una campana que lleva siglos esperando ser tocada, entonces no estás solo. Somos más de lo que supones, más gente que experimentó lo mismo, más individuos que vivieron con esa sensación de inadaptación, de ser distintos, de percibir aspectos que otros ignoran. Y esto es solo el inicio, porque lo que sigue lo transforma todo. Spinoza no se detuvo ahí. No solo desmanteló la historia del pecado primordial, avanzó más allá, mucho más profundamente. Examinó el escrito del Génesis con la misma precisión con la que un cirujano incide un cuerpo para hallar la etiología de la enfermedad, con la misma consagración con la que un investigador examina el escenario de un suceso, con la misma integridad con la que un científico observa un fenómeno sin preconceptos, sin apetencias, sin temor a lo que pueda descubrir. Y lo que encontró fue explosivo. Resulta que el relato del Edén no fue redactado por un único autor. No fue una iluminación divina entregada de una sola vez a un profeta visionario. No fue la palabra textual de Dios dictada a Moisés en el monte. Fue un conjunto, una amalgama, un compendio de tradiciones orales, mitos sumerios que circulaban 1000 años antes, narrativas babilónicas que contaban historias similares, leyendas egipcias sobre jardines celestiales y árboles sacros. Todo cosido, editado, reinterpretado, alterado por escribas que vivieron siglos después de los acontecimientos que supuestamente describían. Escribas que poseían una intención clara, un propósito concreto, una misión exacta: establecer un sistema de culpabilidad generalizada. Y esa culpa es la base de todo el sistema eclesiástico, la piedra fundamental sobre la cual se erigió toda la estructura de autoridad. Medítalo atentamente. Si te persuaden de que naciste imperfecto, de que vienes al mundo con una mácula original, con un débito existencial que heredaste por el simple hecho de ser humano, entonces toda tu vida la invertirás en buscar reparación. Toda tu vida acatarás a quienes prometen salvarte. Toda tu vida pagarás, de alguna u otra manera, por un error que jamás cometiste. Sacrificarás tu autonomía, tu tiempo, tu capital, tu facultad de pensar, todo a cambio de la promesa de redención. Pero, ¿y si no hay nada que enmendar? ¿Y si no naciste fallido? ¿Y si no existe mácula primordial? ¿Y si la única caída que hubo fue la caída de la ignorancia hacia la conciencia, del letargo hacia el despertar, de la sumisión hacia la independencia? Entonces todo se modifica, absolutamente todo, porque entonces no necesitas salvación, necesitas claridad. No precisas un redentor externo que te absuelva. Necesitas activar tu propia razón, confiar en tu propia capacidad de discernimiento, honrar tu propia búsqueda de la verdad. Y eso es lo que Spinoza vislumbró, con una nitidez devastadora que le costó todo: su colectividad, su linaje,
su seguridad, su posición en el mundo. Él comprendió que el relato del Génesis no era historia, no era un registro de eventos reales que ocurrieron en un jardín físico. Era teología política, era un instrumento de avasallamiento mental, era una herramienta concebida para crear y mantener estructuras de poder. Y por expresarlo en voz alta, por osar a plasmar lo que veía, por rehusarse a permanecer en mutismo ante la mentira, lo excluyeron, lo expulsaron de su comunidad con una ceremonia pública de escarnio. Lo borraron de los anales, lo maldijeron, le impidieron a todo judío comunicarse con él, negociar con él, leer sus escritos, acercarse a él a menos de 4 metros. Lo amenazaron de muerte. Subsistió el resto de su existencia en relativo aislamiento, ganándose la vida pulimentando lentes, redactando en secreto las ideas que sabía que transformarían el orbe. Porque lo que él reveló era demasiado comprometedor para el poder, pero no para la verdad. La verdad no puede ser aniquilada, se puede encubrir, se puede atacar, se puede castigar a quienes la declaran, pero la verdad misma permanece incólume, aguardando, esperando a que alguien la capte de nuevo, esperando a que alguien tenga la valentía de mirarla sin pánico, de sostenerla sin titubear, de proclamarla sin excusas. Y Spinoza poseyó esa valentía, y por ello hoy, más de 3 siglos después, sus aseveraciones continúan resonando, persisten liberando, siguen despertando mentes que estaban inactivas, quebrando grilletes que parecían invisibles, iluminando oscuridades que se antojaban perpetuas. Lo que él percibió no era únicamente una interpretación distinta del Génesis, no era simplemente una lectura alternativa de un texto milenario, era una vía hacia otra manera de comprender lo divino, una forma radicalmente diferente, una modalidad que no exige sumisión, una concepción que no funciona desde el temor, una perspectiva que no amenaza con penas eternas si te atreves a dudar. Una visión que reconoce tu esencia humana como sacra, no como deteriorada, tu facultad de pensar como celestial, no como pecaminosa, tu búsqueda de veracidad como el acto más espiritual que existe, no como arrogancia. Y esa perspectiva, esa comprensión, esa claridad, es tan revolucionaria actualmente como lo fue en 1656, cuando Spinoza se erigió ante los rabinos y se negó a desdecirse de lo que había manifestado, porque la misma estructura de control sigue vigente, los mismos mecanismos de remordimiento continúan actuando, las mismas narrativas de falta original persisten siendo instruidas a infantes que carecen de defensa contra ellas, y esos niños crecen sintiendo que hay algo incorrecto en ellos, que nacieron equivocados, que su naturaleza humana es impura y debe ser contenida, suprimida, castigada. Crecen desconfiando de su propia mente, temiendo sus propios pensamientos, avergonzándose de sus propios deseos. Crecen buscando salvamento fuera de sí mismos, entregando su potencial a instituciones que prometen absolverlos, aguardando que otro les confirme que es cierto y que no lo es. Y todo eso procede del Génesis. Todo eso emana del relato del árbol prohibido. Todo eso es el efecto directo de la doctrina de la transgresión original. Porque si Eva fue penalizada por indagar el saber, entonces la curiosidad es riesgosa y debe ser temida. Si Adán fue expulsado por objetar la directriz del Creador, entonces la duda es deslealtad y debe ser sofocada. Si la serpiente fue maldecida por proponer una óptica diferente, por mostrar otra forma de ver las cosas, entonces pensar apartado de la autoridad establecida es blasfemia y debe ser sancionada. Y así, durante siglos, durante generaciones, durante milenios, te adiestraron a temer a tu propia mente, te instruyeron a desconfiar de tu razón,
Te enseñaron a acatar sin comprender, a aceptar sin cuestionar, a creer sin evidencia. Te inculcaron que la fe ciega es mérito y que el pensamiento analítico es presunción. Te comunicaron que someterse es humildad y que reflexionar por ti mismo es altanería. Te expusieron que dudar es debilidad y que obedecer es fortaleza. Pero Spinoza replicó: no, no voy a obedecer sin entender. No voy a aceptar sin interrogar. No voy a creer sin fundamento. No voy a subordinarme a una historia que convierte mi esencia humana en pecado, mi curiosidad en delito, mi raciocinio en rebeldía. Y entonces propuso algo revolucionario, algo que transformó la filosofía para siempre, algo que sigue siendo radical hoy, 3 siglos después. Declaró: Dios no es un ente separado del cosmos, no es un anciano en el cielo enjuiciando tus acciones, contabilizando tus errores, esperando castigarte. Dios es la propia naturaleza. Deus sive natura. Dios o la naturaleza son lo mismo. No hay desconexión, no hay diferencia, no hay un Dios superior juzgando, penalizando, amenazando. Hay un universo desarrollándose según sus propias normas. Hay una realidad manifestándose en formas infinitas, y tú eres parte de eso. No estás disociado, no estás degradado, no estás estropeado. No necesitas salvación porque nunca estuviste perdido. Estás aquí, consciente, vivo, pensante, sintiente, y eso no es pecado, eso es esplendor, eso es lo divino expresándose. Pero claro, esta idea aniquila todo el sistema, toda la estructura, todo el edificio de poder que se construyó sobre la base de la transgresión original. Porque si no hay un Dios separado que juzga, entonces no hay mediadores necesarios, no hay sacerdotes que interpreten su voluntad, no hay ritos que calmen su furia, no hay obediencia ciega que debas otorgar, no hay autoridad eclesiástica que pueda interponerse entre tú y lo divino. Solo estás tú, tu conciencia, tu razón, tu facultad de entender la realidad por ti mismo, sin filtros, sin intermediarios, sin autoridades que te dicten qué pensar. Y eso es autonomía, libertad auténtica, no la opción de seleccionar entre alternativas preestablecidas, no la licencia de acatar voluntariamente, sino la libertad de reflexionar, de inquirir, de forjar tu propia comprensión del mundo sin requerir permiso externo, sin necesidad de aprobación, sin exigir validación de ninguna institución religiosa o autoridad espiritual. Si lo que estás escuchando te resulta familiar, si algo en tu interior siempre supo esto, pero nunca halló vocablos para expresarlo, si sientes que finalmente alguien está verbalizando lo que tú has percibido durante años, entonces persiste, porque esto se vuelve aún más hondo, más revelador, más emancipador. Ahora prosigamos, porque lo más esclarecedor todavía no ha sido mencionado, y concierne a algo que nunca te relataron sobre el texto original del Génesis, algo que está ahí, escrito en hebreo, pero que las traducciones contemporáneas oscurecen deliberadamente, algo que modifica por completo la manera en que interpretas esa historia. Si supieras esto, si realmente entendieras lo que expresa el texto primigenio, sin las capas de traducción y teología que se han acumulado sobre él durante milenios, entonces toda la narrativa del pecado se disuelve, toda la estructura de culpa se desploma, y lo único que queda es la verdad desnuda, la verdad de que nunca hubo transgresión inicial, la verdad de que nunca hubo retroceso, la verdad de que todo fue una articulación teológica diseñada para mantenerte subordinado, fiscalizado, manejable. Y esa verdad está a punto de desvelarse. En el texto hebreo original del Génesis existe una palabra clave
que se traduce mal en casi todas las versiones actuales. Una palabra que, si la comprendes correctamente, lo cambia todo. La palabra es Da'at, y en las traducciones la encuentras como conocimiento, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Da'at no es cualquier clase de saber, no es información, no son datos, no es conocer que 2 más 2 son 4, o que la Tierra circunda al Sol. Es entendimiento vivido, es comprensión experimentada, es saber a través de la vivencia directa. No a través de lo que te narraron, no a través de lo que leíste, sino a través de haberlo experimentado, sentido, puesto a prueba en tu propia piel. Cuando el texto menciona que Adán y Eva comieron del árbol del saber del bien y del mal, no está aseverando que adquirieron nociones abstractas sobre la moralidad. No está diciendo que de repente entendieron teorías éticas. Está manifestando que experimentaron la dualidad, que ingresaron en la conciencia de la oposición, que comenzaron a distinguir el mundo en términos de bondad contra maldad, claridad frente a oscuridad, sagrado opuesto a profano, inmaculado versus impuro. Y esa conciencia doble es el fundamento del pensamiento humano. Es lo que nos posibilita diferenciar, elegir, decidir. Es lo que nos separa de los animales que actúan simplemente por instinto sin cuestionarse. Es lo que nos hace seres humanos, la capacidad de ver opciones, de sopesar resultados, de seleccionar un camino sobre otro. Pero también es lo que nos fragmenta, lo que nos impulsa a juzgar, lo que nos hace sentir separados de la naturaleza, separados de lo divino, separados unos de otros. Y aquí es donde la manipulación se vuelve perspicaz, donde el control se vuelve complejo, donde la trampa se cierra perfectamente. Porque si te convencen de que esa conciencia dual es resultado de una transgresión, si te hacen creer que esa facultad de discernir es producto de una falta original, entonces te sentirás culpable por tu propia habilidad de pensar. Te sentirás defectuoso por tu capacidad de distinguir entre alternativas. Te sentirás abatido por tu naturaleza consciente. Te sentirás avergonzado de lo que te otorga humanidad. Y así, pasarás toda tu vida intentando retornar a un estado de inocencia que nunca existió, intentando repararte de un remordimiento que jamás tuviste, intentando salvarte de un descenso que nunca ocurrió, buscando regresar a un jardín del que nunca fuiste excluido, porque nunca fue un lugar físico, sino un estado de percepción. Pero Spinoza observó esto con claridad, con una nitidez que cortaba como espada. Vio que la conciencia dual no es pecado, es evolución, es el despertar de la mente humana, es el instante en que cesamos de ser seres instintivos y nos convertimos en individuos reflexivos, capaces de pensar sobre nuestros pensamientos, capaces de cuestionar nuestras convicciones, capaces de seleccionar nuestro recorrido. Y eso no requiere redención, necesita comprensión, necesita aceptación, necesita integración, necesita que lo honres como el obsequio que es, no que lo castigues como la transgresión que te inculcaron que era. Porque la verdadera libertad no reside en negar la oposición, no está en pretender volver a un estado de percepción anterior. ¿Alguna vez te han insinuado que la reflexión es peligrosa? ¿Que cuestionar lo sagrado es una afrenta a la divinidad? ¿Que tu curiosidad es una falta? ¿Que tu incertidumbre es traición? ¿Te inculcaron que en el paraíso un individuo consumió un fruto vetado y sumió a la humanidad en la condena? Te relataron esa narración como si fuera verídica, como si fuese el origen de tu remordimiento, de tu sufrimiento, de tu humillación por existir. Pero nunca te desvelaron lo que verdaderamente estaba en juego. Jamás te informaron que el asunto no radicaba en un árbol, ni en una manzana, ni en una acción de rebeldía. Se trataba de un tema considerablemente más trascendental, algo que al entenderlo lo modifica todo, puesto que ese árbol no era un vegetal,
Ese fruto no era un alimento, y ese descenso no fue una caída. Fue una determinación premeditada de dominio, de subyugación de la mente, de manipulación teológica. Y lo más sorprendente es que un hombre lo percibió, un intelectual que fue excomulgado, expulsado, eliminado del registro histórico por pronunciar en voz alta lo que todos conocían en silencio. Baruch Spinoza y su descubrimiento sobre el Génesis no solo desmantela el relato de la culpa primigenia, sino que expone el mecanismo completo de sometimiento que ha operado sobre tu conciencia durante siglos. Si alguna vez te sentiste dividido entre lo que te enseñaron y lo que sentías interiormente, entre el dogma y tu lógica, entre obedecer y comprender, entonces este mensaje es para ti, porque lo que sigue no es una hipótesis, es una emancipación, una claridad que cercena como un filo las cadenas invisibles que te encadenaron desde la infancia. Y si sientes que tu familia nunca te comprendió, que siempre fuiste singular, que tu manera de ver el mundo te separó de los tuyos, quiero que sepas algo. No estás solo, no estás extraviado, y no eres culpable por meditar. Lo que sentiste siempre fue sensato, lo que intuiste siempre fue la verdad, y hoy le pondremos denominación, le daremos estructura, reconstruiremos lo que te quebraron. Porque al finalizar de escuchar esto, no volverás a interpretar el Génesis del mismo modo, no volverás a experimentar remordimiento por ser humano, y no volverás a consentir que nadie domine tu conciencia con historias de castigo celestial. ¿Estás preparado? Entonces inspira profundamente, puesto que lo que viene a continuación desmantela todo, desmantela centurias de engaños edificados ladrillo sobre ladrillo, hasta formar una estructura de culpa tan alta que ya no puedes divisar el firmamento. Desarticula sistemas de potestad que funcionan desde el miedo, desde la amenaza, desde la promesa de pena perpetua, si te atreves a utilizar tu propia mente. Disuelve la narrativa que te indujo a creer que naciste defectuoso, que llegaste al mundo con un gravamen que nunca podrás saldar, que tu esencia humana es una transgresión contra lo divino. Y cuando algo tan inmenso se desmorona, cuando un embuste de esa magnitud se revela, tu existencia entera se transforma. Ya no eres el mismo. Ya no puedes creer con candidez. Ya no puedes acatar sin interrogar. Y eso es precisamente lo que ellos temían. Que un día despertaras, que un día vieras con nitidez, que un día te dieras cuenta de que todo lo que te enseñaron sobre el pecado inicial fue diseñado para controlarte, para mantenerte subordinado, para que nunca descubrieras tu auténtico poder, el potencial de tu razón, la fuerza de tu conciencia, la capacidad de observar la verdad sin intermediarios. Pero ese instante llegó, ese instante es hoy, y no hay retroceso, porque una vez que observas no puedes dejar de observar. Una vez que comprendes, no puedes fingir ignorancia. Una vez que despiertas, no puedes volver a dormir. Y eso te ubica en un territorio incómodo, un sitio solitario, un espacio donde ya no armonizas con los que persisten en creer, pero también te posiciona en un punto de fortaleza, un lugar de claridad, un sitio desde donde puedes ver el escenario completo. Y cuando ves el juego, cuando entiendes las reglas, cuando comprendes quién lo concibió, ¿y con qué fin? Entonces ya no eres una pieza en el tablero. Te conviertes en alguien que puede optar por no participar. Y esa es la libertad más intimidante y magnífica que existe. El Génesis relata que, al inicio, el Creador estableció un jardín impecable. En ese paraje situó dos especies arbóreas. Una otorgaba la existencia perpetua, la otra el saber del bien y del mal. Y le indicó al ser humano: puedes nutrirte de todas las plantas, excepto de esa. No comerás del árbol del conocimiento, porque el día que lo hagas, perecerás. Esa es la anécdota que te transmitieron. Pero nadie te interrogó. ¿Por qué el Altísimo pondría un árbol prohibido en un entorno perfecto? ¿Por qué diseñar algo peligroso
y dejarlo al alcance de seres ingenuos que desconocen el riesgo. ¿Por qué amenazar con la muerte si aún no existía el concepto de fallecimiento? Y más relevante aún, ¿por qué restringir el entendimiento? ¿Qué clase de deidad teme que sus criaturas distingan entre lo correcto y lo incorrecto? ¿Qué clase de padre afectuoso castiga a sus hijos por desear aprender, por anhelar entender, por aspirar a evolucionar? Estas cuestiones no constituyen herejía, son raciocinio, son coherencia, son la única forma honesta de leer un escrito sin someterse a él ciegamente. Y Spinoza las formuló, todas, ante los líderes religiosos de Ámsterdam, ante la autoridad clerical que aguardaba acatamiento silencioso, ante una comunidad que había cimentado su identidad completa sobre la obediencia incondicional a los textos sagrados. Y lo que descubrió fue demoledor, ya que el árbol del conocimiento no era un espécimen material, no era una planta con raíces en la tierra del Edén, era un símbolo, una representación, una alegoría que los escribas del Génesis emplearon para encriptar algo que no podían expresar abiertamente, algo que era demasiado riesgoso para manifestar de forma literal. ¿Y qué era ese algo? El despertar de la conciencia humana, la capacidad de pensar por cuenta propia, la facultad de cuestionar, de dudar, de analizar, de no doblegarse. El árbol del saber era el juicio crítico, y el fruto prohibido era la razón, el poder de discernir, la destreza de ver más allá de lo que te narran, de penetrar bajo la capa de las versiones oficiales, de interrogar incluso al propio Dios. Y consumirlo no fue una transgresión, fue una transformación. Fue el momento en que el ser humano cesó de ser un autómata obediente y se convirtió en un ente consciente. Fue el instante en que la humanidad ejecutó el salto de la ignorancia a la sensatez, de la sumisión al escrutinio, de la adhesión ciega a la búsqueda de la verdad. Pero, evidentemente, para quienes erigieron las organizaciones eclesiásticas, para quienes requerían mantener el dominio sobre las multitudes, ese era el peor escenario concebible, el panorama que debían eludir a toda costa, ya que un individuo que piensa no obedece sin preguntar, un individuo que razona no acepta dogmas sin pruebas, un individuo que despierta no se somete a sistemas de potestad que operan desde el terror, desde la amenaza, desde el remordimiento. Entonces, lo que hicieron fue asombroso, perverso, brillante, pero asombroso. Convirtieron la iluminación en pecado, transformaron la razón en culpa, convirtieron el acto de reflexionar en el origen del mal humano, tomaron tu más grande atributo y lo convirtieron en tu mayor vergüenza, tomaron tu facultad de discurrir y la tornaron en la causa de tu desgracia, tomaron tu natural anhelo de saber y lo redefinieron como altivez, como soberbia, como la falta primordial que ensució a toda la estirpe humana. Y desde entonces llevas siglos portando esa falsedad, siglos percibiendo que tu curiosidad agravia al Creador, que tu duda es deslealtad, que tu aspiración a la verdad es arrogancia, que interrogar es arriesgado, que cuestionar es inmoral. Y todo eso fue instaurado intencionadamente, no por descuido, no por casualidad, no por una lectura errónea, sino por propósito, por mecanismo de control, por la necesidad de mantener a la humanidad en un estado de sometimiento perpetuo. Puesto que una humanidad que no reflexiona es una humanidad que obedece, una humanidad que vacila de sí misma, es una humanidad que necesita salvadores externos, que necesita autoridades que le dicten qué pensar, qué creer, cómo existir. Una humanidad que carga remordimiento es una humanidad que retribuye, que se subordina, que entrega su poder a quienes prometen redención, salvación, liberación de esa culpa que ellos mismos implantaron. Y esa fue la estratagema, la artimaña más ingeniosa y nefasta de la historia humana. Convertir tu mayor don en tu mayor pecado. Convertir tu facultad de razonar en la causa de tu derrota. Convertir tu despertar en tu castigo. Y luego
ofrecerte la salvación a cambio de tu autonomía. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que pensar era perjudicial? ¿Que preguntar era arriesgado? Déjamelo en los comentarios. Anhelo leer tu experiencia, porque si esto te indujo a reflexionar de otro modo, si algo resonó en tu interior como una campana que lleva siglos esperando ser tocada, entonces no estás solo. Somos más de lo que supones, más gente que experimentó lo mismo. Más individuos que vivieron con esa sensación de inadaptación, de ser distintos, de percibir aspectos que otros ignoran. Y esto es solo el inicio, porque lo que sigue lo transforma todo. Spinoza no se detuvo ahí. No solo desmanteló la historia del pecado primordial, avanzó más allá, mucho más profundamente. Examinó el escrito del Génesis con la misma precisión con la que un cirujano incide un cuerpo para hallar la etiología de la enfermedad, con la misma consagración con la que un investigador examina el escenario de un suceso, con la misma integridad con la que un científico observa un fenómeno sin preconceptos, sin apetencias, sin temor a lo que pueda descubrir. Y lo que encontró fue explosivo. Resulta que el relato del Edén no fue redactado por un único autor. No fue una iluminación divina entregada de una sola vez a un profeta visionario. No fue la palabra textual de Dios dictada a Moisés en el monte. Fue un conjunto, una amalgama, un compendio de tradiciones orales, mitos sumerios que circulaban 1000 años antes, narrativas babilónicas que contaban historias similares, leyendas egipcias sobre jardines celestiales y árboles sacros, todo cosido, editado, reinterpretado, alterado por escribas que vivieron siglos después de los acontecimientos que supuestamente describían. Escribas que poseían una intención clara, un propósito concreto, una misión exacta: establecer un sistema de culpabilidad generalizada. Y esa culpa es la base de todo el sistema eclesiástico, la piedra fundamental sobre la cual se erigió toda la estructura de autoridad. Medítalo atentamente. Si te persuaden de que naciste imperfecto, de que vienes al mundo con una mácula original, con un débito existencial que heredaste por el simple hecho de ser humano, entonces toda tu vida la invertirás en buscar reparación. Toda tu vida acatarás a quienes prometen salvarte. Toda tu vida pagarás, de alguna u otra manera, por un error que jamás cometiste. Sacrificarás tu autonomía, tu tiempo, tu capital, tu facultad de pensar, todo a cambio de la promesa de redención. Pero, ¿y si no hay nada que enmendar? ¿Y si no naciste fallido? ¿Y si no existe mácula primordial? ¿Y si la única caída que hubo fue la caída de la ignorancia hacia la conciencia, del letargo hacia el despertar, de la sumisión hacia la independencia? Entonces todo se modifica, absolutamente todo, porque entonces no necesitas salvación, necesitas claridad. No precisas un redentor externo que te absuelva, necesitas activar tu propia razón, confiar en tu propia capacidad de discernimiento, honrar tu propia búsqueda de la verdad. Y eso es lo que Spinoza vislumbró, con una nitidez devastadora que le costó todo: su colectividad, su linaje, su seguridad, su posición en el mundo. Él comprendió que el relato del Génesis no era historia, no era un registro de eventos reales que ocurrieron en un jardín físico. Era teología política, era un instrumento de avasallamiento mental, era una herramienta concebida para crear y mantener estructuras de poder. Y por expresarlo en voz alta, por osar a plasmar lo que veía, por rehusarse a permanecer en mutismo ante la mentira, lo excluyeron, lo expulsaron de su comunidad con una ceremonia pública de escarnio, lo borraron de los anales, lo maldijeron. Le impidieron a todo judío comunicarse con él, negociar con él,
leer sus escritos, acercarse a él a menos de 4 metros. Lo amenazaron de muerte. Subsistió el resto de su existencia en relativo aislamiento, ganándose la vida pulimentando lentes, redactando en secreto las ideas que sabía que transformarían el orbe. Porque lo que él reveló era demasiado comprometedor para el poder, pero no para la verdad. La verdad no puede ser aniquilada, se puede encubrir, se puede atacar, se puede castigar a quienes la declaran, pero la verdad misma permanece incólume, aguardando, esperando a que alguien la capte de nuevo, esperando a que alguien tenga la valentía de mirarla sin pánico, de sostenerla sin titubear, de proclamarla sin excusas. Y Spinoza poseyó esa valentía, y por ello hoy, más de 3 siglos después, sus aseveraciones continúan resonando, persisten liberando, siguen despertando mentes que estaban inactivas, quebrando grilletes que parecían invisibles, iluminando oscuridades que se antojaban perpetuas. Lo que él percibió no era únicamente una interpretación distinta del Génesis, no era simplemente una lectura alternativa de un texto milenario, era una vía hacia otra manera de comprender lo divino, una forma radicalmente diferente, una modalidad que no exige sumisión, una concepción que no funciona desde el temor, una perspectiva que no amenaza con penas eternas si te atreves a dudar, una visión que reconoce tu esencia humana como sacra, no como deteriorada, tu facultad de pensar como celestial, no como pecaminosa, tu búsqueda de veracidad como el acto más espiritual que existe, no como arrogancia. Y esa perspectiva, esa comprensión, esa claridad, es tan revolucionaria actualmente como lo fue en 1656, cuando Spinoza se erigió ante los rabinos y se negó a desdecirse de lo que había manifestado. Porque la misma estructura de control sigue vigente. Los mismos mecanismos de remordimiento continúan actuando. Las mismas narrativas de falta original persisten siendo instruidas a infantes que carecen de defensa contra ellas. Y esos niños crecen sintiendo que hay algo incorrecto en ellos, que nacieron equivocados, que su naturaleza humana es impura y debe ser contenida, suprimida, castigada. Crecen desconfiando de su propia mente, temiendo sus propios pensamientos, avergonzándose de sus propios deseos. Crecen buscando salvamento fuera de sí mismos, entregando su potencial a instituciones que prometen absolverlos, aguardando que otro les confirme que es cierto y que no lo es. Y todo eso procede del Génesis. Todo eso emana del relato del árbol prohibido. Todo eso es el efecto directo de la doctrina de la transgresión original. Porque si Eva fue penalizada por indagar el saber, entonces la curiosidad es riesgosa y debe ser temida. Si Adán fue expulsado por objetar la directriz del Creador, entonces la duda es deslealtad y debe ser sofocada. Si la serpiente fue maldecida por proponer una óptica diferente, por mostrar otra forma de ver las cosas, entonces pensar apartado de la autoridad establecida es blasfemia y debe ser sancionada. Y así, durante siglos, durante generaciones, durante milenios, te adiestraron a temer a tu propia mente, te instruyeron a desconfiar de tu razón, te enseñaron a acatar sin comprender, a aceptar sin cuestionar, a creer sin evidencia. Te inculcaron que la fe ciega es mérito y que el pensamiento analítico es presunción. Te comunicaron que someterse es humildad y que reflexionar por ti mismo es altanería. Te expusieron que dudar es debilidad y que obedecer es fortaleza. Pero Spinoza replicó: no voy a obedecer sin entender. No voy a aceptar sin interrogar. No voy a creer sin fundamento. No voy a subordinarme a una historia que convierte mi esencia humana en pecado, mi curiosidad en delito
mi raciocinio en rebeldía. Y entonces propuso algo revolucionario, algo que transformó la filosofía para siempre, algo que sigue siendo radical hoy, 3 siglos después. Declaró: Dios no es un ente separado del cosmos, no es un anciano en el cielo enjuiciando tus acciones, contabilizando tus errores, esperando castigarte. Dios es la propia naturaleza. Deus sive natura. Dios o la naturaleza son lo mismo. No hay desconexión, no hay diferencia, no hay un Dios superior juzgando, penalizando, amenazando. Hay un universo desarrollándose según sus propias normas. Hay una realidad manifestándose en formas infinitas, y tú eres parte de eso. No estás disociado, no estás degradado, no estás estropeado. No necesitas salvación porque nunca estuviste perdido. Estás aquí, consciente, vivo, pensante, sintiente. Y eso no es pecado, eso es esplendor, eso es lo divino expresándose. Pero claro, esta idea aniquila todo el sistema, toda la estructura, todo el edificio de poder que se construyó sobre la base de la transgresión original. Porque si no hay un Dios separado que juzga, entonces no hay mediadores necesarios, no hay sacerdotes que interpreten su voluntad, no hay ritos que calmen su furia, no hay obediencia ciega que debas otorgar, no hay autoridad eclesiástica que pueda interponerse entre tú y lo divino. Solo estás tú, tu conciencia, tu razón, tu facultad de entender la realidad por ti mismo, sin filtros, sin intermediarios, sin autoridades que te dicten qué pensar. Y eso es autonomía, libertad auténtica, no la opción de seleccionar entre alternativas preestablecidas, no la licencia de acatar voluntariamente, sino la libertad de reflexionar, de inquirir, de forjar tu propia comprensión del mundo sin requerir permiso externo, sin necesidad de aprobación, sin exigir validación de ninguna institución religiosa o autoridad espiritual. Si lo que estás escuchando te resulta familiar, si algo en tu interior siempre supo esto, pero nunca halló vocablos para expresarlo, si sientes que finalmente alguien está verbalizando lo que tú has percibido durante años, entonces persiste, porque esto se vuelve aún más hondo, más revelador, más emancipador. Ahora prosigamos, porque lo más esclarecedor todavía no ha sido mencionado, y concierne a algo que nunca te relataron sobre el texto original del Génesis, algo que está ahí, escrito en hebreo, pero que las traducciones contemporáneas oscurecen deliberadamente, algo que modifica por completo la manera en que interpretas esa historia. Si supieras esto, si realmente entendieras lo que expresa el texto primigenio, sin las capas de traducción y teología que se han acumulado sobre él durante milenios, entonces toda la narrativa del pecado se disuelve, toda la estructura de culpa se desploma, y lo único que queda es la verdad desnuda, la verdad de que nunca hubo transgresión inicial, la verdad de que nunca hubo retroceso, la verdad de que todo fue una articulación teológica diseñada para mantenerte subordinado, fiscalizado, manejable, y esa verdad está a punto de desvelarse. En el texto hebreo original del Génesis existe una palabra clave que se traduce mal en casi todas las versiones actuales. Una palabra que, si la comprendes correctamente, lo cambia todo. La palabra es da'at, y en las traducciones la encuentras como conocimiento, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero da'at no es cualquier clase de saber, no es información. No son datos, no es conocer que 2 más 2 son 4, o que la Tierra circunda al Sol. Es entendimiento vivido, es comprensión experimentada, es saber a través de la vivencia directa, no a través de lo que te narraron, no a través de lo que leíste, sino a través de haberlo experimentado, sentido,
puesto a prueba en tu propia piel. Cuando el texto menciona que Adán y Eva comieron del árbol del saber del bien y del mal, no está aseverando que adquirieron nociones abstractas sobre la moralidad. No está diciendo que de repente entendieron teorías éticas. Está manifestando que experimentaron la dualidad, que ingresaron en la conciencia de la oposición, que comenzaron a distinguir el mundo en términos de bondad contra maldad, claridad frente a oscuridad, sagrado opuesto a profano, inmaculado versus impuro. Y esa conciencia doble es el fundamento del pensamiento humano. Es lo que nos posibilita diferenciar, elegir, decidir. Es lo que nos separa de los animales que actúan simplemente por instinto sin cuestionarse. Es lo que nos hace seres humanos. La capacidad de ver opciones, de sopesar resultados, de seleccionar un camino sobre otro. Pero también es lo que nos fragmenta, lo que nos impulsa a juzgar, lo que nos hace sentir separados de la naturaleza, separados de lo divino, separados unos de otros. Y aquí es donde la manipulación se vuelve perspicaz, donde el control se vuelve complejo, donde la trampa se cierra perfectamente. Porque si te convencen de que esa conciencia dual es resultado de una transgresión, si te hacen creer que esa facultad de discernir es producto de una falta original, entonces te sentirás culpable por tu propia habilidad de pensar. Te sentirás defectuoso por tu capacidad de distinguir entre alternativas. Te sentirás abatido por tu naturaleza consciente. Te sentirás avergonzado de lo que te otorga humanidad. Y así pasarás toda tu vida intentando retornar a un estado de inocencia que nunca existió, intentando repararte de un remordimiento que jamás tuviste, intentando salvarte de un descenso que nunca ocurrió, buscando regresar a un jardín del que nunca fuiste excluido, porque nunca fue un lugar físico, sino un estado de percepción. Pero Spinoza observó esto con claridad, con una nitidez que cortaba como espada. Vio que la conciencia dual no es pecado, es evolución. Es el despertar de la mente humana. Es el instante en que cesamos de ser seres instintivos y nos convertimos en individuos reflexivos, capaces de pensar sobre nuestros pensamientos, capaces de cuestionar nuestras convicciones, capaces de seleccionar nuestro recorrido. Y eso no requiere redención. Necesita comprensión, necesita aceptación, necesita integración. Necesita que lo honres como el obsequio que es, no que lo castigues como la transgresión que te inculcaron que era. Porque la verdadera libertad no reside en negar la oposición. No está en pretender volver a un estado de percepción anterior.